¿Quién es? Es Munadora Buchaín. ¿Es la doctora Buchaín? Sí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hace? Estoy auditando Sí. Auditando. los gastos de... Lo de rapé, ¿verdad? te rapé. Oye. Ándale. Qué bueno que estás por aquí. ¿Qué haces en Oaxaca cada semana con los boletos de avión y gastos de alimentación? Es que me gusta estar morenito. Oye, no, pues los gastos como que no van acordes a tu cuerpo. ¿Cuánto tiene? Caray. ¿Cuánto tiene de gastos de alimentación? Hombre, como para... Pero, ¿por qué no mejor hablamos de un tema más importante? Porque usted acaba de No le salir. saques, no le saques. No, Ahí dice Helguera, acabo de ver. No, pero no soy yo, es otro. Sí, no. Terrible las cuentas, ¿eh? No, pero sí, mejor hablemos de A ver, otra papá, ¿por qué no platicamos de este tema de la Auditoría Superior de la Federación? Usted tuvo ahí un episodio que o sea, al público esto no le interesa. Por favor, doctora. O sea, quieren algo de opacidad aquí y lo dejamos pendiente. Sí, lo dejamos pendiente. Vamos a hablar al final de eso, te lo prometemos. Pero vamos a pasar. Muy bien. Por favor, doctora. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Un poco asustados de ver que estaba bien. Sí, caray, estoy No, en impresionada. realidad estamos contentos de que Mucho. estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Ya has dado muchas entrevistas, pero yo creo que a nuestro público le interesa conocer. Munadora estuvo en la Auditoría Superior de la Federación, en la Dirección de Auditoría Fiscal. Forense, Auditoría Forense. Auditoría Forense, perdón. Y cuando llegó el equipo del actual auditor, David Colmenares Páramo, le inventaron no sé cuántas cosas para deshacerse de ella, porque el tema de la estafa maestra básicamente salió de tu dirección, la información salió de ahí, y pues el señor es priista y los priistas ya no querían que se supiera más del asunto. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Raro. No pensado. Pero Sí. cuéntanos, por favor, cuéntanos. Este hombre de allá atrás me vigila, lo veo. Pues sí, fíjate que estuve por allá, a todos les platico, cerca de 13 años, y el 18, cuando se da este proceso de cambio, pues en esta designación que hicieron, quedó este personaje, y bueno, desde que fue nombrado ya sabíamos el destino que nos esperaba por la historia que le precedía. Entonces, pues no fue nada sorpresivo, ya listos Pero, con sus maletillas. ¿Cuál es la historia que lo precedía? Pues él había estado anteriormente en la auditoría, se coló, ¿no? Ahí queriéndose vender como muy bueno, y bueno, le creyeron porque había estado en áreas de Hacienda y tienen, dicen por ahí por el sur que tienen más labia que jeta, ¿no? No sé si eso se puede entender muy bien aquí en este contexto. Y pues estuvo entonces trabajando, pero pues yo creo que llegó a pensar que está como ahorita, ¿no? Nada más a ver con quién como y a ver a quién veo y hablar con los picudos. Entonces no había trabajo y fue despedido. Entonces, pues esa historia que le precedía te hablaba de su real trabajo práctico en la auditoría. Entonces, con esto y la historia de su vida, ¿no? Y de cómo llegó en el grupo, pues con todo lo que se había investigado y que estaba en una gran tensión, pues, la designación que para eso se hizo, ya sabíamos lo que le esperaba a la auditoría, ¿no? Pero fíjate, esos temas les prevenimos a todos, les avisamos, ¿no? Ahí viene el lobo y ahí viene el lobo, y hasta ahorita, ¿no? Que ahora se está comiendo las ovejas, entonces reaccionan, entonces, bueno, ¿qué podemos esperar? Entonces así fue como llegó, y lo que hizo de inmediato es la consigna que traía, es de sacar el área forense, que pues ahorita es inoperable, quedó en ruinas, ¿no? Esa es la historia. O sea, la idea era que dejara de funcionar. Exactamente. Que dejara de funcionar no solo tu dirección, sino toda la Auditoría Superior de la... Supuesto. Hoy, pero logró. Ah, sí, no, el señor es muy capaz, sí, eso sí. Sí, El sí señor lo es logró. capaz porque logró Sí, su cometido. O sea, a eso iba y cumplió, ¿no? Entonces, esa es la historia. Pero ¿qué fue lo que pasó contigo? Porque a ti te inventaron unos gastos o no sé qué historia, que habías usado recursos para... Fíjate que... Te inventaron cualquier cosa para sacarte. Es que fíjate que antes de que o sea, él llega en marzo más o menos, bueno, lo nombraron, llegó como a la semana, ¿no? Porque tenía otras cosas más importantes que hacer que estar ahí en la oficina. Y en ese entorno yo salí hasta mayo, estaban viendo cómo estaba, queriendo tomar el feeling de cómo estaban las cosas de la estafa, y en mayo me dicen, en mayo a mi jefe inmediato, que era el contador Pérez Saavedra,
quedó de encargado, que era un maravilloso experto en auditoría, pues de repente le llega y le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Te vas ahorita, ¿no? Y si no te vas, te van a sacar casi cesado. Y entonces, pues cuando vemos eso que ya se vería venir, que tardó un poquito en lo que yo creo que estaba apenas sentándose para ver cómo estaban las cosas, y que unas semanas antes le había dicho a otros compañeros que por favorcito, ahorita que veo estos carteles de ahí, que necesito tu puesto para el Movimiento Ciudadano, necesito para PAN, y ahí va. Entonces, cuando ya vería eso venir, que entendimos el 23 creo que fue el 23 de mayo, me manda a llamar el que sustituye a mi jefe, y me dice, oye, pues qué pena, fíjate, ¿no? Así, con una gran hipocresía que lo revela, que qué pena, pero pues ya no, me pide David que te diga que ya no vas a poder estar aquí. Le dije, no me digas, ¿qué pasó? ¿Cuál es la razón? No, pues no sé, pero mira, por favor, ¿y con qué fecha? Yo ya tenía vacaciones programadas la primera semana de junio, que las había pedido desde enero por un congreso que tenía que asistir. No, pues ya ahorita, entonces le dije, muy bien, nada más que nos diga la razón. Yo sí te pido, por favor, que intervengas con él, o sea, hay que darle zanahoria, ¿no? Y entonces, pues inmediatamente lo que hice fue avisar a mi área, lo que ya sabíamos, ya estábamos preparados, o sea, eso no era nuevo, nada más bajar a decirles, ya, vamos a ver esto y, por supuesto, pues a pedir todas las bajas y el acta de entrega, recepción y todo esto. Entonces, eso fue el 23 y ya la fecha entonces el 30 me dice, oye, ¿podríamos comer con quien va a quedar en tu lugar? Claro que sí, comemos con mucho gusto que quede, porque yo he aprendido que en la vida la misma puerta de entrada es la de salida, o sea, no puedes agarrarte algo. Y entonces le dije, oye, pero dime de las denuncias que están y que tú sabes que ahí están. No, pues mira, vamos a verlas porque ya nos dijo que no. Entonces había unas denuncias muy claras que se deberían de haber, era para abrir auditoría y que por el nuevo proceso tendrían que generarse con autorización del auditor superior. Y pues no se autorizaron, dijeron que no. Él y el jurídico, ahí está el dictamen donde dice que no proceden. Entonces imagínate que ya tenía yo perfectamente comprobado que ese dinero se había desviado, ¿no? Para estos temas de la estafa maestra de otras universidades, que hoy te entristece porque esas auditorías que no se hicieron y el dinero salió, alguien lo está disfrutando sin ninguna prisa, sin ningún problema, y son millones. Y entonces después de eso, pues ya cuando llega el día 30 le digo, pues aquí está, comimos muy a gusto, me presentó a la persona, a esta pobre mujer que yo creo que hasta hoy sigue espantada, que por cierto venía de ser la de finanzas en Oaxaca del PRI, era la del comité del PRI. Y entonces comimos, me dijo, oye, te puedo pedir que llegando la presentes con mucho gusto. O sea, yo realmente esa era la idea. Entonces llegué, la presenté con mi área, ahí están las fotos y los videos, se aplaudió, me felicitó, ya sabes, ¿no? Fue lo máximo y todos nos queremos, así es esto de la política. Y entonces, pues ya le entregué, le dejé a mi gente y yo ya dejé ya la auditoría, fecha 31. Pero antes de dejarla, pues tengo que dejar manifiesto lo que yo creo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque conociendo la calaña de personas, no sabes qué puedan hacer, o más bien sí sé qué pueden hacer. Y entonces dejé una carta donde le pedía a él que me explicara la razón, demás, y que también había denuncias, auditorías pendientes de hacer y que no se habían hecho. Y bueno, esa carta, ya, pues ya me despedí, adiós. Más noche, ya me estaba hablando inmediatamente el jefe inmediato, que me dio risa porque yo todavía quería despedirme por él por teléfono para decirle, oye, pues ya le entregué, ya aquí estamos, y ya no me contestaba. Yo dije, ay, esto del poder es tan triste, ¿no? Ya no está así, sniff, sniff. Entonces agarré, ya salí. Pero ya más noche yo creo que inmediatamente Colmenares y company, ¿no? Vieron lo que mandé y entonces le hablaron y me empieza a hablar. Perdón por interrumpirte porque esto está buenísimo, pero tenemos que ir rapidísimo a un corte comercial. Te mando Colmenares. Y me mando Colmenares. A mí no Vamos me a vas a ver a la engañar. chamuca, así te bolio, y regresamos. No se vayan. Gracias. Querido electorado, la petición de las ciudadanas simpatizantes de Morena, o no, de retirar la candidatura en Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación por varias mujeres, no ha sido resuelta aún, pero abre espacio para debatir en sociedad uno de los peores males que acosa a las mujeres cada día, la violación. ¿Qué sucede en México, que registra cifras altísimas en el delito de violación y además en casi total impunidad? Porque este cuestionado caso no es una excepción, sino la regla.
Una de las respuestas es la socialización de género desde la niñez. El género produce estereotipos y violencia a través de la idea equivocada de que el hombre es superior y referente de todo, y la mujer es inferior y un derivado del hombre que debe someterse a él. Jaja, usted salió de aquí, respete. Esta pandemia eterna de macho virus en México se la debemos, sí, al tristemente conocido como mandato de género. Este mandato dicta que el hombre debe ser dominante y violento para validarse. Un hombre decente se percibe como débil, o peor, como mujercita, en un país en donde ser mujer es denigrante. Esta visión supremacista no es casual y es aplicada en casa, en la escuela, etc. Y también en el sistema de justicia patriarcal, que rara vez castiga las violaciones o los feminicidios. Y sabes, la violación no es una expresión de deseo, la violación es un acto de poder y de odio. Por todo esto, el feminismo busca la abolición del género y su mandato de misoginia, que es el odio a la mujer. La misoginia hace que en la sociedad el hombre sea amado incondicionalmente y que la mujer sea odiada incondicionalmente, sin importar el comportamiento de uno y de otra. De esta manera, el delito de violación se percibe como derecho de los hombres, y el pacto patriarcal se encarga de adjudicarle la responsabilidad a la mujer y no al violador, acusándola de mentirosa, ofrecida, provocadora, ya sean niñas de 2 años o viejitas de 90. Ellos violan, pero la culpa es nuestra. Y no, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El comportamiento violento contra las mujeres no es congénito y puede desaprenderse. La cosa es, desde luego, querer romper el pacto patriarcal para erradicar la violación, el feminicidio y todas las violencias machistas. Para desaprender la violencia sexual, hay que aprender sobre consentimiento. El consentimiento debe ser expresado, debe ser entusiasta, no debe ser obligado ni obtenido por amenazas y debe ser consciente. Si una mujer no te dice que sí, hombre, la estás violando. Solo sí es sí, amiguitos. En México, los físicos cuánticos y hasta los ciudadanos de a pie sabemos que los datos se mueven en universos paralelos. Universos paralelos. En nuestro país, durante años, el dinero del erario viajó a universos desconocidos o a paraísos fiscales. Para rastrear ese dinero, se creó un órgano técnico autónomo que se encarga de fiscalizar los recursos públicos del país a todos niveles, la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, ese organismo también viaja en universos paralelos. En México, la fiscalización es un tema de fiscalización cuántica. A finales de febrero de 2021, tras la revisión de la cuenta pública de 2019, el auditor superior, David Colmenares Páramo, afirmó que la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco le costaría al país más de 331 mil millones de pesos, 3 veces más de lo prometido. Con este dato, los partidarios del viejo régimen y del aeropuerto confirmaron que los políticos de todos los universos son todos iguales y denunciaron que vivimos en el universo más corrupto de todos los universos corruptos. Un gobierno que vive en otro universo afirmó tener otros datos, y los voceros del viejo régimen y los defensores del aeropuerto de Texcoco se pitorrearon de él y lo acusaron de ser el más mentiroso y corrupto de toda la historia de los universos. Sin embargo, en este mismo universo, la propia Auditoría Superior tuvo que reconocer casi de inmediato que hubo inconsistencias y deficiencia metodológica en sus cálculos del costo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, es decir, que reconoció que sus datos estaban errados. Los físicos y fisicalistas cuánticos de El Chamuco
han investigado y han concluido que sí hubo severas irregularidades en la cuenta pública de 2019 y que estas irregularidades fueron todas del Auditor Superior de la Federación. Ante esta situación cabe preguntar, ¿quién audita al Auditor Superior? ¿El auditor fue ineficiente o actuó de mala fe? ¿Cómo es posible que la Auditoría Superior no vio bien fraudes que sí existieron, como la enciclomedia de Fox, la estela de luz o la barda de la refinería de Calderón, y vio un fraude que no existió, el del aeropuerto? ¿Por qué David Colmenares Páramo mandó a otro universo todas las auditorías que buscaban castigar los desvíos de la estafa maestra? ¿Por qué el auditor dio estos datos sobre el aeropuerto? ¿Los dio para alimentar una campaña de descrédito? ¿Tenía intenciones políticas? ¿Pensó que nadie se daría cuenta? ¿Se echó para atrás porque lo presionaron? ¿Será que pertenece al universo del viejo régimen? ¿Será que viene del PRI? Ya estamos aquí de regreso de ver a los universos paralelos del Fisgón, y mil disculpas por interrumpirte tan feo porque se puso buenísimo lo de la llamada. Esa noche. Se No te quedó contestaba en nada, suspenso la historia. No me contestaba, llegas ¿no? a tu casa y ¿qué Sí. pasó? Oye, me habla, ¿qué pasó? Y entonces el tonito, ¿no? Oye, mira, Lozano, ¿no? Lozano Duberrán, que después tuvo una caradura de que yo pensé que era ético hasta que eso sucedió, a salir a decir lo que era yo corrupta y que yo protegía a un acosador, pero déjeme regresar a la llamada. No, mira, entonces, imagínense que yo haz de cuenta que visualizaba ahí al Colmenares y al segundo de él o tercero con él aterrorizando, ¿no? Porque lo oías aterrorizado. Mira, es que le dije, ay, te hablé, Gerardo, para despedirme, pero no me contestaste. No, fíjate que no, porque no estaba, no tuve tiempo. Pero mira, ahorita estoy acá. Oye, te dejé un documento que es muy importante que le entregué a Colmenares. Y, no, sí, quería pedirte que le hicieras unos cambios y quería que yo lo modificara. No, sí, mira, quítale esto, ponle esto. Y dije, qué barbaridad, estos no saben ni con quién están hablando, ¿no? A ver, no te entendí bien. No, sí, bueno, el pobre temblaba, no sabía ni de qué. Que después dices, pues pobrecitos, ¿no? O sea, por un hueso todo lo que hacen. O sea, es indignante venderse. Pero la otra parte que se la pasaba diciéndote que él venía de un dineral que venía de auditar toda la cuestión de auditorías que contrataba con función pública. Imagínate ese conflicto de interés de nombrar a alguien que es el que veía y era testigo social a auditar lo que él había revisado. Entonces, pues por supuesto que no hice nada, cómo no, y adiós y hasta nunca. Y yo me fui al otro día, ya no regresé al Congreso. Bueno, pues entonces el 1 de junio, mandé copia a la Cámara de Diputados, que hoy está en vilo, la Comisión de Vigilancia y la UEC famosa, pues para que actuara, ¿no? A decir a ver qué pasó. Hasta hoy sigo esperando que alguien de ellos me mande decir, oigan, ¿qué ondas? ¿Qué pasó, no? Después de 3 años casi, o sea, la complicidad. Y entonces yo creo que enloquecieron con la carta, o sea, solitos se subieron a un barco que nadie les había dicho, a menos que tuvieran otro plan de peor de. Y entonces ahí salen a decir que yo, y empiezan con Aristegui Noticias, yo no estaba aquí, te digo, de que no, que me habían corrido porque había avisos de corrupción, que yo tenía conflicto de interés con una asociación, que yo contrataba, que era millonaria, que encubría a un acosador sexual. Imagínense, o sea, tú decías, ¿cómo? O sea, esos fumaron de la verde, pero de la mala, caray, ¿no? O sea, ¿cómo? Y entonces empiezan a fabricar esa serie de hechos para causarme un daño a la opinión pública. Espectaculares, creo que Ay, unos contaste por ahí, espectaculares. que mandaron a Pagaron poner. unos. ¿Sabes lo que es pagar en este? ¿Contra ti? Sí. Sí. ¿Quién audita a la auditora? No, en medios crearon estas cosas, yo no sé mucho, redes de bots, todo eso, Sí. ahí está documentado. Y tontos, porque mandaron llamar a personal que estaba conmigo, pues pobres los jóvenes que se dejaron corromper, para ofrecerles plazas a cambio de que dijeran que yo que usaba el personal para cosas de otra asociación, que era mi empresa. O sea, dice, están locos de su cabeza, ¿no? Ya han pasado 3 años, por supuesto. O sea, yo audito y no manejo un peso ni se hace ninguna contratación. Sigo esperando que lo digan. Después salió Colmenares, como hoy lo ven con los mismos, ¿no? Porque no tiene agallas ahí donde lo puedan cuestionar, a decir, no, esta fue una cuestión laboral, yo tengo derecho de poner gente. Bueno, entonces había contraposiciones. Entonces, pero tratar de desacreditarme, o sea, entonces, ¿qué esperas de alguien que así llega? Pero déjame decirte, en ese coraje y la ira, en sábado y domingo allanan el laboratorio, el área forense nuestra, las máquinas del personal, todo lo que había,
con personal externo que nada tenía que ver. ¿Quiénes sabes? Hasta hoy, ¿quiénes son? Obviamente estaban de acuerdo con pues, estos vinculados para mí de la estafa maestra, ¿no? Y ahí están las personas que están dispuestas a testimoniar cómo llegó gente que ni conocían a decirles agarra esta máquina, agarra esto. Y entonces, pues fabrican todo esto. Y al ratito denuncias a la web porque le están investigando, porque llegaron unas denuncias anónimas, ¿tú crees? Llegaron. ¿Contra ti? Sí, llegaron. Qué Sí. casualidad, mira. Qué casualidad. Y llegaron y entonces decían que ella tenía una fabricación tan burda y tan estúpida que el tiempo, en su momento, vamos con toda la evidencia que tengo, están ellos en falta grave administrativa y del índole penal. Y afortunadamente no prescriben, entonces van a tener que pagar esto. Y entonces yo toco las puertas pues, legales para decir, la verdad, mi ilusión, voy a decirlo así, era saber quién va a ganar, porque estábamos hablando de mayo. ¿No? Entonces tú dices, híjole, si ganan estos del partido me voy a ir a Rusia exiliada, caray, ¿no? Porque, o sea, imagínate con este atropello y que nadie decía nada, cuando deberían de haber ética en la Cámara de Diputados. No podías esperar de los otros, pero los diputados y senadores sí, nada. Entonces, pues ya empieza esta persecución y este tema. Empiezan a buscar por fuera información mía, mandan llamar a personas vinculadas a las universidades y que yo audité, les decía, dime qué sabes de ella, yo te pongo. A uno le dijeron, por ejemplo, uno de ellos, que si llega a no estar ya, está dispuesto a decirlo. Tú di que te llegaron ahí amenazante y que era abusiva, o sea, inventarme cosas, o sea, como tontas, ¿no? Y entonces, pues no sé, sí les dio un poquito de pena y dijeron que no. Entonces, y a otros más que firmaran actas y que a cambio de eso les iban a dejar su trabajo, que también están dispuestos a testimoniarlo, ¿no? O sea, este señor que salió a decir que no, que yo escondía personajes y demás acosadores y que luego decía, mi papá murió en el sismo. Yo digo, si levantara ese señor y viera lo corrupto que es el hijo, volvería a morir, ¿no? O sea, sí, esas acciones que te hablan de una doble moral los han precedido. Y entonces vas viendo que después de salir, pues, a los que les pedían los puestos, vinieron todos los de la Cámara, vinieron personajes sin ninguna ética y ciertas cuestiones sucias, ¿no? Que han ocurrido, simulaciones de contratos, muchas cosas. Y entonces, cuando se da la elección, dije, ojalá gane otro partido, porque si no, y cuando ganan, yo dije, ay, qué bueno. En septiembre cambia la Cámara y entonces voy a presentar mi denuncia, porque pues ni modo que la presentara con los mismos que lo prohijaron, ¿no? Y bolas, ¿no? Llegó septiembre y bolas, presenté mis denuncias y bolas, no han hecho nada. No, porque es asunto de partidos. ¿Qué partidos impulsaron a Colmenares? El PRI y Morena. Bueno, y PAN también, pero no hubieran hecho la mayoría sin los todos, tres, ¿no? Los PRI, tres. Morena y PAN. Pero tú esperarías que llegando, oye, esta pasó, para que hagan una investigación como la que hoy esperamos que realicen de una manera objetiva, independiente, a ver qué. Y entonces vean si es cierto, cómo amedrentaron a la gente, cómo la sacaban con policías, cómo la amenazaban, cómo la hostigaban. O sea, esos son delitos de corrupción que firmaran en contra mía, levantaron, o sea, fabricaron evidencia. Entonces, eso es lo que yo quería que hicieran, ¿no? O sea, nada más. Hasta hoy, nada. No, nada, ¿no? Antier que entrevistaron al presidente de la Comisión de Vigilancia, bueno, no sé nada, déjenme ver, no hay nada. O sea, ¿cómo también están en falta? Eso también es un delito, ¿no? El tema es que en este país, ¿qué necesitamos? Que el presidente mande un documento para que trabaje, entonces tengo que pedirle a través de su programa que por favor, a nombre mío y de mi familia, mande un documento para que hagan lo que tengan que hacer legalmente, ¿no? Porque como bien dice el señor presidente, lo que no mancha tizna. Y, así es. Y a ti te ¿Y pasaron tizna a la tiznar. Auditoría Superior? ¿Cómo está? ¿Mandé? ¿Y tizna la Auditoría Superior? ¿O pues algo así, ¿verdad? Lo dejamos así. Con todo esto que nos acabas de platicar, con toda esta historia, supongo que cuando viste esta semana que pasó los resultados de esta auditoría, ¿no te sorprendió? No, y lo que has pasado en todos estos días no fue nada nuevo para ti. ¿Cómo recibiste esta noticia cuando salió los resultados de la auditoría? ¿Y qué pensaste? Fíjate que cada año procuro ver cómo quedó el informe, como por formación personal, y me sirve para hacer autocrítica y a los compañeros, yo doy clases y capacito en esta materia, enseñarles cómo no hacer ciertas cosas. Hay que tomar esa cuestión.
Y sobre todo en forense tengo esa proclividad a lo mejor de estar comparando, ¿no? Entonces tú ves estas cosas y quieres ponerte a llorar. Entonces yo no puedo meterme a profundidad en todo porque imagínate, son muchísimas auditorías, pero las pocas que veo que para mí son emblemáticas no tienen orden, ni pies, ni cabeza, ni metodología. Y fíjate que después de todo eso y que voy escuchando también porque muchas personas que aún están en la auditoría superior, ahí se comunican por redes y les agradezco, aunque luego las leo muy tarde porque no estoy muy adicta a esto, en la que me dicen, oye, pues no, es que qué bueno que no deje usted la voz porque aquí nos dicen que no auditemos esto, nos cambiaron el programa, que no agotemos los procedimientos, metieron a los puros cuates y aquí están todos y no hacen nada, hay acoso laboral y eso no es nuevo. Entonces, con todo eso, pues ¿cómo esperas que haya buenas auditorías? No puede haber buenas auditorías si primero las personas no saben cómo hacerlas. Segundo, el ambiente laboral es hostil. Y tercero, que creo que es el más importante, es que les vale gorro la auditoría, ¿no? O sea, finalmente están como si fuera algo más fácil y la auditoría requiere o te exige tiempo y te exige casi tu vida y estar ahí muy, muy cercano. Entonces sí hay muchas cosas y si alguien se echara un clavado en las que ha presentado esta nueva administración con esta pandilla que llegó, no, pues se sorprenderían de muchas cosas. Tan así que yo no conozco alguna que tenga denuncia o algo, ¿eh? Las que Entonces presentaron son las nuestras. ¿Fue torpeza o fue mala leche? ¿O fueron las dos? Las tres cosas, ¿no? Agrégale una más, la que tú quieras. Agrégale. O sea, la tercera es la suma Sí, de las otras claro. dos. Entonces, De hecho, la Sí. tercera sería si fue un trabajo por encargo, de plano. Exacto. Porque a mí lo que me llama la atención es que, of all people, Loret publica el otro día, el jueves, ¿no? De la semana pasada, una columna donde, de hecho, incluso hace acusaciones de cómo no es solo que encubran los actos de corrupción, sino que de hecho extorsionan y venden un resultado positivo. Eso traía ni más ni menos que Loret de Mola. Es decir, no solamente es que este señor y su pandilla, como les dices, Sí. entraron a encubrir y tapar cosas ya existentes, sino de hecho entraron a extorsionar a aquellos que... Él sabe, de montajes él sabe. Exacto. Sí, que de claro. montajes, ¿sabes? Es Sí, que sí, me sí. recuerda mucho cuando las madrigueras, ¿no? Y les echas un poquito de humo y Sale. ahorita han de estar así, ¿no? Claro. Porque hay tantas cosas, tantos negocios, para que lo pusiera Loret, quiere decir que tiene información de que sí, ese poder se utiliza para mucho. Por eso la importancia de que fuera una institución blindada con alguien que sea ético, con un grupo experto. Porque esa es la cuestión, ¿cómo quitas esas tentaciones de que todo el mundo luego piensan que porque son diputados? Yo me acuerdo que cuando iba yo es más, cuando concursé para ser auditora, de las compañeras diputadas que eran en ese entonces de Morena, que la verdad me apena mucho porque son mujeres preparadas, en el sentido de que me decían, oiga, le dije, pues yo vengo porque hay que hacer la visita de las 7 casas, ¿no? Ese es un proceso extraño, ¿no? Que los que llegan a esos puestos no llegan si no tienen la bendición de los días hasta arriba. Claro. Y entonces, lo que yo llegaba a oír es quejas, no, es que yo mandé que hicieran una auditoría, haz de cuenta, un fondo de 3 millones y no la hicieron, y como ese rencor. Entonces yo le decía, bueno, ¿ellos qué creen que estarán por encargo? ¿Qué? Páseme un papelito. No, una auditoría tiene metodología. Tú puedes quejarte de 20, pero nuestro equipo o nuestro grupo es tan pequeño que en lugar de estar checando 20 o 30 millones, si no tienes elementos o indicios significativos, tienes grandes que tienen que ver con ingresos, egresos, SAT, aduanas, otro tipo de... Entonces, esos reclamos te los cobraron, ¿no? Entonces, sí hay cosas que de repente puedes ver que auditaron algo que no tendrían por qué haber auditado y tiene que ver con extorsión. Pero te dijeron, audítame a entonces tú quedas muy bien y auditas algo, ya vas con consigna, ¿no? O sea, no hay un programa con una metodología que te pueda garantizar cómo llegó. Incluso el año pasado, en el confinamiento, pues teníamos más tiempo de estar leyendo. Creo que cambiaron 4 o 5 veces el programa de auditorías. ¿Cuándo has visto eso? O sea, ¿cómo? Y se los autoriza, ¿no? Y todo... ¿Cuáles quitaron? ¿Cuáles pusieron? Quitaron unas de aquí, pusieron otras de allá. No hay ton ni son. Un programa es un programa. Y lo publican tarde, creo que en marzo, pues ya perdiste 3 meses para... O sea, toda esa suma de intenciones es para que te vayas acotando de hacer menos auditorías. Ah, caray. Porque esto que salió a la luz, pues cobró importancia por la cuestión del aeropuerto y tal, pero todas las cosas que se hacen mal,
y que ni nos enteramos. Ah, sí, lo que digo, no, hombre, yo quisiera que si nos enteramos van a morir. Yo me las imagino porque ya sé cómo es adentro, pero cuando la gente sepa, fíjate, yo recuerdo bien que en el caso que nos ocupa, tanto, a mí me tocó auditar la Estela de Luz también, participé en esta auditoría y participé en estas de la estafa. En ambas yo recuerdo que llegaban los funcionarios así, no, oigan, no está mal, y se te ponían giritos, ¿no? Bastante giritos. Pero como yo tenía claramente las evidencias y los decía, no, no es así, es así. No, o sea, no me podían decir, no, fíjese, o, por ejemplo, llegaba el grupo de CEDAP, CEDESOL, aquí están las cajas, tus cajas no tienen soporte, aquí están los testimonios de las personas que jamás las fuiste a ver, no, bla, bla. O sea, había cómo deshacer sus argumentos y la evidencia. O sea, y se me ponían, te digo, roñosos. ¿No? Me acuerdo una que estuvo, la secretaria que estuvimos ahí, bastante soberbia. No, pues no había cómo. Bien agarrada la auditoría. Igual Estela de Luz, ¿no? Algunos, pues sí, esto y el otro. Y aquí está esta evidencia. Y entonces ahora tú hubieras esperado que cuando le dicen, oye, esto está mal, haga lo que hicimos nosotros. No, está bien por esto. ¿No? Y háganle como quieran. Así está. No, ni saben, ¿no? Y entonces ahí es la madriguera toda, tiembla. Pues porque no hay argumentos, no hay rigor, no hay metodología, no hay conocimiento de las auditorías. Porque tendrías que haber dicho, no, sí está bien por A, B, C, D. O sea, voy a decir, no te vas a saber 1,300 auditorías de memoria. No tienes por qué sabértelas. Pero las de emblemáticas, 20, por supuesto que las conozco. Claro. Oye, perdón. Perdón. Es que, bueno, es una pregunta. ¿Es posible que una auditoría salga a alguien limpio, aunque sea una? Porque me pareció muy extraño que la de Oaxaca saliera impoluta. No, yo no creo que pueda salir algo así. O sea, esa no la he leído, pero me vas a dejar tarea para hacerla. No puede salir. Incluso yo le he escuchado en meses anteriores con Sala decir, Querétaro no tuvo una sola observación. Y yo digo, ay, bravo. Sonora no tuvo, bravo. Sinaloa, y digo, ay, caray. Qué Es extraño. imposible. Muy sospechoso todo. Sí, ¿no? Claro, eso es imposible, por favor. Y no quiere decir que haya corrupción. Una observación es que te falta esto, Exacto. registro. Sí, o que hubo, las cosas se hicieron mal, no necesariamente es que se robaron la lana. No, claro, Sino claro. que hay cosas mal hechas. Porque no mal todos planteadas. sabemos. Ajá. Exacto. Vienen administraciones nuevas, tantos programas, otros que no sabes, cambian reglas de operación. Sí, todo lo que es o blanco o negro, tienes que sospechar, porque Claro. son los extremos, ¿no? Sí. O sea, Claro. Es todos- como esas casillas que ganaba el PRI con todos los votos y Casillas zapato. cero para los Y demás. cero. Pues ahí sí es donde dices, ay, güey. ¿Qué pasó? sí, a Y ver eso qué- pasaba mucho en Chiapas, por cierto. Entonces, todos decían... Y en Oaxaca, ya que mencionas, y en muchos lados. Es Sí. correcto, sí. Sí, entonces eso es sospechosismo, decían, ¿no? Esas palabras Sí. mágicas. Sospechosista. Y perdón, te interrumpí, Toño. No, Sí. para nada, mi estimado. No, es que yo quería decir que antes de que nos fuéramos, de que se cortara el Sí. programa de teleabierta y nos viniéramos para acá, nos quedamos conversando. Y hay algo que es importante, que yo creo que debe saber la gente que nos está viendo, y es que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados es bastante, entre comillas, reciente, porque se hizo en el 2000. Sí. Y de hecho, nada más ha habido 3 auditores, es cierto, ¿Con ¿no? este señor? Sí. González de Aragón, Sí. Portal. Ajá. Y pero los anteriores, o sea, la auditoría empezó funcionando bien y Claro. pusieron gente honorable y Eran equipos honorables. auditorías confiables, Sí. los resultados eran Y ahí confiables. es donde tú habías trabajado y estabas haciendo un trabajo serio en medio de un equipo Con un profesional. equipo, claro. Y de Forense. repente cayó el chahuistle. Claro. ¿No? ¿Por qué? Así Porque es. el problema es que se ve que estaba funcionando demasiado Exacto. Así es. bien. Y a alguien le preocupó que estuviera funcionando demasiado bien. Se convirtió en un problema. Porque además se Sí. venía el aeropuerto, por ejemplo, el nuevo aeropuerto de Texcoco, que ya sabemos que era un fraude planificado a futuro monumental, y yo creo que 20,000 cosas más, y sí, yo creo que necesitaban cambiar un poquito el sentido de la Auditoría Superior de la Federación, porque ahí se iba a venir todo eso. Y efectivamente, como dices, creían que iban a ganar, y pues no ganaron. Sí, tienes razón, y esto me hace reflexionar varias cosas. Primero, siempre, ahí sí yo soy absolutista, ¿no? Siempre, a partir de 2 sexenios, bueno, 2 yo creo que se recrudeció más, pero nunca como el anterior. Cuando ves una obra del tamaño del aeropuerto, sabes que va a haber negocios por quienes están, no porque digas, ay, no, porque toda la historia de este proyecto que está en gobierno, pues son corruptos, han tenido esto. ¿Ves quién está asesorando en la parte jurídica? Entonces ya sabes, es como cuando llegó Colmenares, sabías claramente qué nos esperaba. Igual ahí, entonces con más razón tendrían que haber hecho una auditoría con un enfoque forense para determinar
todo lo que sucedió, inclusive con enfoque al desempeño para ver qué tanto en realmente impactó esa decisión y si se llevaron a cabo de manera correcta en la sociedad, en terceros. O sea, es una información que va a ser histórica. ¿No? Claro. Y si hay corrupción, como la han denunciado que había, también la revelas. O sea, no hay nada de eso, absolutamente nada de eso. Y la otra parte, decir, ahorita si alguien quisiera información del aeropuerto, ¿con quién vas si es un papeleo? O sea, no tienes ni siquiera integrado en un documento, como lo hacíamos. Por ejemplo, a mí me tocó en auditoría hacer un documento, ahí está, histórico, que es lo del FACLA, que era un fideicomiso de aduanas, que toda la vida lo tuvieron cerrado a que se rindieran cuentas. En aquella época eran más de 10,000 millones, hace 10 años. Se hizo, pero una separata completa, o sea, de toda la información que cualquiera puede consultar y son datos duros. Del FOBAPROA le hicieron también en el área de desempeño. O sea, había auditorías que hoy mismo siguen siendo referentes, pero ahora ya no puedes tener eso. Y si hablamos de corrupción, de personas que estaban vinculados a eso y que no les convenía, pues todo te asoma a las razones por ese nombramiento, ¿no? Por las que se dio ese nombramiento. Y voy a agregar otra parte. La ignorancia real de algunos diputados de la importancia que tiene ese órgano auditor para poder de veras saber qué está sucediendo, ¿no? O sea, hasta que no les metan gol a ellos mismos. No, la dejaban siempre. Hay un esquema ahí cuando llegan y eso lo aprendí también con estas cosas, con la nueva legislatura, que cuando llegan la comisión de, haz de cuenta, de Hacienda, se la dejan siempre a este partido, el que gana. La comisión y si la ven históricamente, la de vigilancia siempre había estado con el PRD, ¿no? O con el que entonces ahorita, como ya no había, creo, dejaron MC. O sea, es como, no importa. Y es sumamente importante esa comisión. O sea, esta podría ser la que pusiera orden en muchas cosas. Es la que debería estar poniendo orden ahorita. Exactamente. ¿Y qué está haciendo? Pues diciendo ayer, ¿no? El presidente de la comisión dijo que no necesitaban que les avisaran que tienen que trabajar. Ay. Yo me digo, pero yo lo llevo haciendo 3 años, ¿no? Entonces, exactamente, Es hacen decir, política. esta comisión realmente hasta ayer, digamos, se puso la pila. ¿No habían hecho nada? ¿O se hacían Yo no tontos, tengo o qué? información y tan no la tengo que he buscado 3 años qué auditorías han hecho a la Auditoría Superior de la Federación. Yo no he visto ninguna. ¿Qué revisiones? No? ¿En qué se han gastado el presupuesto? Tienen muy buena lana y muy buen presupuesto. Querían inclusive aumentar la estructura de la UEC. También quiero saber si la aumentaron. O sea, tener más estructura, ¿para qué? Pues porque ahí están las personas que recomiendan. También quiero ver o sea, la rendición de cuentas que le piden a entidades, dependencias y gobiernos, no la tienen ellos. Entonces, ¿cómo vas y dices, oye, X entidad, tienes una persona que no tiene el perfil? Yo digo, ay, caray, cuida te está sangrando ¿no? Pues tienes ahí 50. Oye, no cubrió esto. Entonces, ¿con qué calidad moral si están ellos igual en la opacidad? Pero también nos quedan a deber todas esas entidades que debían de vigilar que esta información sea pública. ¿Quiénes son? ¿Cuánto ganan? ¿De dónde vienen? Y entonces ellos tendrían que auditar al auditor, a la auditoría. ¿Cómo se hacen las compras? La oficina de la Auditoría Superior del Auditor creo que hace compras con lineamientos de hace 10 años, de adjudicación directa. Pero ¿cómo? ¿Y a los demás sí les exige que aplique la ley? Construyeron un dineral en construcción que han gastado desde que él llegó, entre comillas, ¿no? Hasta una suite construyeron allá, un cuarto, porque por las mañanas descansa y por la tarde no hace nada, entonces... Más bien al revés, por las mañanas no hace nada y en las tardes descansa. Perdón, así debe ser. Entonces, esa lana la van disfrazando y es una lana que es del pueblo, que era, oye, ¿cuántos medicamentos no se hubieran podido comprar? ¿Cuántos aparatos? O sea, todo eso tendrían que rendirnos cuentas los diputados. Yo sí creo que hay una gran responsabilidad. Y por quedar bien y no quitarle presupuesto, porque pues entonces todos, al rato me voy de candidato y ya sé que quedé blindado con él, ¿no? Porque ya de aquí brinqué y ya no me va a auditar, que también decíamos hace un ratito, ¿no? Son de los temas que pues no se pueden ver mucho, pero dejan de auditar ciertos programas, dejan de auditar ciertas áreas. Y bueno, esto es lo que sucede. Es absurdo que en sexenios, en gobiernos tan corruptos como en el de Peña Nieto y los anteriores, hubiera una auditoría que funcionara y ahora que se supone que es un gobierno que está en contra de la corrupción claramente,
no tengamos una auditoría que esté funcionando. Y entonces yo creo que sí necesitan revelar claramente las auditorías, necesitan ayudar al gobierno. Y el gobierno no nada más es el presidente, ¿eh? El gobierno son los gobernadores, es el poder ejecutivo, el Los poder tres poderes. legislativo. Ese sistema nacional inoperante anticorrupción, tampoco le he oído ni siquiera decir pío, ¿no? El titular, no sé quién esté ahorita del Comité de Participación Ciudadana. O sea, todas esas figuras no sirven de nada, ¿no? de nada. Pero bueno, de hecho, lo que estamos viendo aquí, lo dijo ya abiertamente el propio presidente, es que más que ser un órgano de auditoría, pues ya es un órgano de golpeteo político. Lo que hicieron con esta auditoría fue eso, intentar enviar una munición en víspera de las elecciones, ¿no? Pero ¿por qué de manera tan burda? O sea, que estaban pensando el mismo secretario de Hacienda, ¿no? Diciendo, hasta se reía, ¿no? Es que son errores básicos. Pues fíjate que a lo mejor luego la intención, para mí la intencionalidad va desde a quién nombras. Si tienes a todos los partidos políticos ahí adentro y se volvió la casa de los partidos políticos, pues ya sabes que hay una intención de que no va a haber objetividad ni independencia. Ya va a haber, y alguien puede meter la mano y mecer esa cuna, ¿no? Pero esa tontería de ser, te digo que esa es una, si se meten en otras, bueno, ahorita ya también creo que Sheinbaum y, ¿cómo se llama? Y Nacle y otros más. El tema es ese, que tendrían que salir a decir, no es así, la auditoría tiene esto, pero pues con elemento, aquí está. Y tienes tantos días y a la hora que guste y aclaramos, pero si no tienes balas para poder defender tu trabajo, pues entonces ya se ve que tienes todo en la intención, omisión, porque hay también actos por omisión para dañar a alguien, ¿no? O sea, es muy difícil probar la intención, pero sí se puede probar la omisión aquí. Y la omisión, Inoperancia, claro, o sea, Bueno, la entonces son negligencia. corruptos, pero torpes. Sí, porque cotidianamente son muy listos. Estos sí son muy torpes. Burdos. Ahora, ¿qué puede pasar? Hay, bueno, ya está el propio auditor, pues está en la cuerda floja. Yo dudo mucho que sobreviva el puesto. Pero no, no porque quiere lo están renunciar. apoyando PAN y Movimiento Ciudadano, no lo quieren ceder. Pues no es que Híjole, PAN y pero Movimiento es que no tienen a la gente adentro, los que estaban todos desempleados están, y luego tienen todo un grupo, bueno, en la UE decimos que está esta persona que era el exauditor de Puebla, su hermano está en Jalisco en el proyecto de la UDG, o sea, hay muchos mira, vínculos la que UDG. se van cerrando, entonces uno se preguntaría, a ver, ¿quieren legalidad o qué quieren, no? O sea, o quieren, deberían de estarlo llamando a cuentas, y si entonces quien preside esa mesa es de ese grupo, yo por lo menos he denunciado más de casi 3 años y no han hecho nada y dice que no sabe, me preocupa mucho porque si hay un sesgo de a quién sí van a investigar y a quién no, y a quién dejan para no meterse. Ahora que lo mencionas, yo supongo que a la UDG no le interesaría mucho ser auditada a fondo, digamos. No sé por qué lo pienso, Fíjate. pero El no tipo- es casual que haya salido El tipo ahorita. ya está en el desprestigio. Pero no quiere Ya hay renunciar. una investigación pedida por el presidente. Y vienen elecciones donde se renueva la Cámara de Diputados. Algo va a pasar. Yo creo que debe haber, pero fíjate el gran reto de ellos ahorita, y no sé cómo lo van a hacer, porque hay conflicto de interés de entrada de quien va a auditar a la auditoría, ¿no? O sea, Exacto. hay un conflicto, porque también ha habido muchas quejas de los que, y ahí están, me han hablado, les dije, bueno, me escribieron, de que ni siquiera se quejaban a la web porque ya les decían, ni siquiera los pelaban. O sea, no van a hacer algo en contra de quien los nombró. Ahí están las fotos del titular de la web con él en todos los eventos, es como su asistente. ¿Qué hace la UEC en todos los eventos sentado cuando es un órgano auditor, no? Cuando el nombramiento, quienes estaban con él. Entonces, sí hay un conflicto de interés real. Por supuesto que están vinculados a un grupo de poder, ¿no? O sea, sin duda alguna, un grupo político, que es lo que deberíamos de haber evitado en una auditoría superior. Eso. Entonces, sí, aquí el golpeteo va a ser ¿qué va a pasar, no? Ese va a ser muy interesante verlo. Eso, y yo insisto, las raíces del entramado de complicidades que hay. Eso es lo más fuerte. Ajá, Exacto. Claro. ¿no? ¿Hasta dónde va? Ahorita vimos una patita que va a la UDG, pero otra que va a Oaxaca. No. O sea, el entramado ahí debe Sí. ser, pero poderoso, ¿eh? Hoy escuché en las noticias que había dicho el presidente que ya tiene los perfiles y datos de quiénes están ahí metidos. O sea, y dijo hoy entonces que va a esperar. Entonces, fíjate, a lo mejor ellos ya tienen datos, porque la misma gente de adentro te da información. Es lo que ha pasado conmigo, de que les dicen que quiten, que pongan, a quién no van a auditar, a quién sí.
O sea, eso no debe suceder. La independencia es que tú haces un programa y nadie se mete contigo. O sea, conmigo jamás se metió nadie, ni lo hubiera yo permitido, para decirme no, no, al contrario. Esto, el otro, y hay que hacer, y hay que aumentar, y bueno, todo eso se hacía. Eso se ha perdido realmente. Se perdió. ¿Pensado escribir un libro? Sí. Sí, en esas cosas estamos ahorita. Dos, uno que tiene que ver con la parte técnica de metodología de la investigación. No, ese no, el chisme. No, ese es el otro. Oye, ese es el otro, pero por lo menos para educar, pero ojalá no lo voy a poder alcanzar a sacar para que aprendan a hacer auditoría, ¿no? Y el otro de las historias que he vivido, sí lo estoy armando. Fantástico. Espero que esté pronto. Con la estela de luz y la estafa maestra. Uy, ahí tienes. Para el capítulo 1, digo. Sí, tengo uno que Para la hice introducción apenas. Sí, hice uno de auditoría forense, que fue parte de mi tesis doctoral y que incluso ganó un premio, fíjate, en la UNAM, que me da mucho gusto porque la UNAM es autónoma. Yo me enteré como al año que la pusieron a concursar con todas las tesis de 2014. Qué padre. Pues, es un libro que ahorita está y que pues muchos han leído y es una referencia, pero este segundo, que sería la segunda parte, tiene que ver con ya más cómo hacer una auditoría, qué requerirían, ¿no? Que es importante para que todos puedan contar con por lo menos una guía. La otra parte, que sí estoy acabando de escribir, es esa historia tras bambalinas de los nombramientos, por qué no quedó, qué pasó durante que estabas, de qué te acusan, quién jala ese hilo, quién jala el otro, cómo se le avisó a cómo se le avisó. Y entonces es bien interesante. Por eso cada vez que pasa algo, como que voy viendo todo lo que se mueve abajo, ¿no? Esa madriguera que se sacude. Entonces, lo que no se ve. Exactamente. Exactamente, lo que no se ve. Entonces, cada quien tiene una responsabilidad y mira, el tiempo te alcanza. Hoy lo vimos con lo que es la estafa maestra, aunque yo espero que pronto amplíen todo el universo, porque no veo ni proveedores, ni los demás responsables, faltan muchas auditorías, porque hoy creo que inclusive estaba la etapa intermedia del juicio contra Robles, pero falta muchísimo, ¿no? Entonces eso te dice, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Confías en Gertz Manero? Sí, yo confío en él. En quien no confío mucho es en una estructura que se viene acarreando que es al revés de lo que era la auditoría. La auditoría superior era expertos que lo sacaron. Y aquí eran todos los que vienen y creo que han hecho muy pocos cambios. O sea, porque también no tienen... No hay manera. Y fíjate que todos los que despidieron de auditoría y se fueron a función pública. Y lo que uno dice, y si no estuvieran ellos en función pública, ¿quiénes estarían, no? O sea, fíjate cómo está la escasez de personal calificado y capacitado. Entonces, lo que necesitamos es mejorar las capacidades de investigación, ser más incisivos, hacer muchas cosas, pero también ser más preventivos, porque si vamos a estar cada vez que sucede un hecho como el que hoy nos ocupa de informes, si todos los que estuvieron en esto desde que lo nombraron, lo propusieron y les decíamos todos, no nada más yo, todos, hubieran hecho caso, no estuviéramos aquí todos sentados. Pudieron haber hecho una mejor elección con un perfil Pero idóneo. no estaríamos aquí platicando. Bueno, Eso sí. empezando por Rocío Nales, secretaria de Ella tiene Energía, una que a gran la sazón era responsabilidad. coordinadora de la Así es, Diputación así de es. Morena, y ahorita ya tuvo que salir a defenderse. Sí. Así es, ¿no? Ay. O sea, te alcanza el destino finalmente. Ahí es donde se equivocan y luego, pues yo creo que no vinculan o no hay mucha información de esto, son más andan en otro tipo de grilla, ¿no? Puede ser. Y la sí, corrupción eso que política dices de existe. que no hay tampoco la gente suficiente para formar un gobierno honesto. Es un poco así como el estilo de los López moneros, Obrador ¿no? lo reconoce, ¿no? ¿Cuántos moneros buenos Sí. hay? Pues aquí mismo no sabría decirte. Yo por eso lo pregunté. Por eso lo pregunté. Fíjate, entonces, son tan pocos los que de veras tienen un que sabes tam. Perdón, es broma. Perdónenme, pero discúlpenme. ¿Cuánto? Y distinto, ¿no? Distinto a que, oye, por más que tú quieras hacer que alguien tenga esas habilidades, es algo tuyo, no lo puedes enseñar. A lo mejor puedes enseñar estilo, no sé, pero la parte artística, nadie. Bueno, así son los auditores. Esa intuición de que te digo que yo veo a alguien y digo, y ya vas más atrás, tiene que ver con creatividad, con intuición, con tu historia de vida,
que también te hace Ética. Con pasión. Eso, con tu ética. con Con tu pasión. Yo te veo Pasión. apasionada. Sí, por- sí, eso. se ve que te Pasión. encanta La esto. pasión, la resiliencia, que dices, estos cuates no me van a doblar. A ver, Yo creo vamos que con Colmenares todo. tiene esa misma pasión. Sí, pero Sí, yo pienso que sí. Por otra cosa. Esa Por otras misma cosas. pasión lo tiene, pero... Por unos Oye, como decía, billetes. no sé si este también me acuerdo de ese dicho. Oiga, jefe, ¿y los alacranes vuelan? ¿No? ¿Por qué? Porque dijo el gobernador, sí vuelan, pero bajito. ni los ves, pero O sea, pues de que sí, vuelan. entonces, Pega en la carrera. o sea, no podemos ser así. Tenemos que tener congruencia y si te va a costar el trabajo, pues te va a costar, ¿no? A mí me ha costado mucho en la vida, porque sí me ha costado, cuando digo, no estoy de acuerdo y demás, y luego no tengo un modo muy apropiado, que no esa soy yo, así nací, así soy. Entonces, que no es que tienes que decir, no. O sea, entonces, no les gusta. Y menos cuando es una mujer como que no están acostumbrados a que te digan las cosas. Y a lo mejor también debía de guardar más cautela, pero no en esta vida. Pero así es el modelito. Sí, así es lo que hay. ¿Sí? Entonces con este hay que... Qué bueno. Y qué bueno que es Y así. qué bueno que nos acompañaste en Chamuco me da TV. mucho gusto Muchísimas haber estado con gracias. ustedes. Estás invitadísima para cuando tengas el libro Sí, terminado. yo espero O tenerlo si te ya acuerdas pronto, de ¿eh? alguna historia que dices, Ay, "Ay, sí. quiero platicar algo más que me acordé", No sé, pues echas- le caes aquí, nada más ya no revises los papelitos. Voy a checar, ¿eh? No. Porque ya No. hay más comidas que No, no, antes, no, más la hoja. viajes, Comidas, todos pero a Oaxaca, todas las no. comidas están ahí. Ay, mira. ya Estas viene cuentas almacenadita. muy escabrosas, ¿eh? No, por aquí voy a venir con el libro, porque va a Por estar favor. interesante. Ahí vamos a Muchísimas revisar. No, gracias, y mi también adorada cuando Puchaín. ¿En serio? pasen más cosas con Sí, estos por Ah, con favor. este sí, tema. eso es muy por favor. interesante. Vamos a ver en qué se acaba esta historia. Espero que sea lo mejor para el país y para la institución, ¿eh? Es una institución que está en ruinas y hay tiempo ahorita de reconstruirla y reconstruirla Como bien. estaba antes. Pues sí. O sea, estaba funcionando bien. Es para mejora, ¿no? Así Exactamente. es indispensable. Así es. La vigilancia. La necesitamos. Pues Muchas muchísimas gracias gracias, a doctora. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, señoras y señores, Muchas gracias. por tenernos una vez más. Ya Nos vio que el vemos. programa está de peluche, así que compártalo. Los Corran la saludos. voz. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima.